Y eso es lo que pasa cuando queremos entender a Dios a través de nuestra lógica y razonamiento y no a través de su palabra. Por eso, con fines de discusión académica, escribió un conjunto de 95 enunciados donde él presentaba su postura respecto a la venta de indulgencias. Jesús no estaba instigando el sacramento externo de la penitencia como enseñaba la Iglesia Católica, sino que Jesús estaba hablando de cambiar la mentalidad de la persona. Jesús estaba hablando de arrepentimiento. Recibimos a nuestro invitado, Saulo Cruz. Dios te use. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Ok, ahora sí. Es un honor, un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes y mucho más. Yo había traído la mía por si acaso, pero y mucho más si es para hablar de un tema tan importante y relevante como es el tema de la Reforma Protestante. Y antes de entrar en materia en nuestra conferencia de esta noche, le voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia, que leamos en el libro de Romanos, en su capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Este espacio es tuyo, Padre Eterno. Estamos aquí reunidos para tu gloria y para tu honra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas en esta noche y que de aquí nos salgamos igual. Para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Octubre, finales de octubre. Y como todos los finales de octubre ya es costumbre celebrar, conmemorar, festejar la Reforma Protestante. Y todos los años celebramos el movimiento, todos los años hablamos sobre Martín Lutero, las 95 tesis, la puerta de Wittenberg, las 5 solas, y alguien se podría preguntar por qué es necesario conversar sobre esto todos los años. Ya el año pasado no lo aprendimos, porque hay que hablar de eso nuevamente. A mí me gusta mucho una frase de un escritor en español que se llama Jorge Agustín Ruiz, que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la historia de la Reforma es nuestra historia. Si me pueden proyectar en pantalla, por favor, la presentación, se lo agradecería. Antes de comenzar y de hablar de todo lo que vamos a hablar en esta noche, me gustaría apuntar, para quien quiera ampliar el tema, que una de las principales fuentes bibliográficas que he utilizado para preparar el material es ese libro que está ahí, que se llama La llama indestructible, el corazón de la Reforma Protestante, escrito por Michael Reeve. Yo creo que todo el que lo lea quedará encantado con el tema, así que es una invitación a leer el libro. Ahora, la Reforma Protestante es un movimiento que marca un antes y un después, no solamente en la vida de la Iglesia, sino que marca un antes y un después en todo el mundo. Y antes de hablar de lleno en el movimiento, a mí me gustaría que conversáramos un poco de cómo era ser un creyente en la Edad Media, cómo era ser un creyente antes de la Reforma. Porque estamos acostumbrados a todas las
comodidades, estamos acostumbrados a una doctrina sana que tenemos hoy en día, estamos acostumbrados a todo eso, pero muchas veces nos cuesta imaginar el grado de maldad y el grado de depravación al que puede llegar el ser humano cuando se aleja de la palabra de Dios. Así que la primera parte de esta conferencia será hablando un poquito sobre los antecedentes y habrá una segunda parte hablando directamente ya sobre la Reforma Protestante. Me gustaría que a medida de que vayamos hablando un poquito sobre los antecedentes, usted vaya imaginándose en su mente de que usted está en esa situación y de que usted es el que está pasando por eso. Usted es el que está ahí en la Edad Media realizando todo esto que vamos a describir a continuación. Antecedente número 1. Siguiente, por favor. El centro de la iglesia era Roma. Roma era el centro. La visión era que el Papa, considerado como el sucesor del apóstol Pedro, era el padre de la iglesia. El padre de todos los creyentes. No solamente de la iglesia, sino el padre de todos los creyentes. Todos los cristianos reconocían a Roma como ese padre y todos los cristianos reconocían a la Santa Iglesia como la madre. Sin el padre Papa y sin la madre Iglesia no podía haber acceso al cielo. Y no solamente eso, sino que también se consideraba que el Papa era el canal a través del cual la gracia de Dios fluía en la tierra. Ausencia de Papa significaba que la gracia de Dios entonces no podía fluir en este mundo. Antecedentes número 2. La misa era el centro de todo el sistema. Excelente. Y dentro de las iglesias, el lugar central era el altar. En aquella ocasión había una buena razón para llamarle altar al altar. En el altar, el cuerpo y la sangre de Cristo se sacrificaba una y otra vez de forma constante. Cuando el sacerdote levantaba el pan o levantaba la hostia, se estaba sacrificando nuevamente, clavando en la cruz el cuerpo de Cristo y su sangre estaba siendo derramada. Pero era obvio que faltaba algo, porque ¿cómo podía el cuerpo de Cristo estar siendo crucificado y su sangre estar siendo derramada si no había cuerpo y si no había sangre? En eso, la iglesia llega a una doctrina que todavía está vigente en la iglesia católica, que es la doctrina de la transustanciación. Quizás alguno la haya escuchado mencionar. Y la doctrina implica de que al momento de realizar la Santa Cena, el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que cada vez que el sacerdote levanta el pan y parte el pan, se está partiendo nuevamente el cuerpo de Cristo, se está derramando nuevamente su sangre. Y no se queda ahí, porque la misa, realizar ese acto, ese sacrificio de Cristo de forma constante, generaba gracia. La misa era un generador de gracia. Así que mientras más misas tú ibas, muchas más gracia entonces tú podías obtener. Y recibir gracia era algo muy importante, demasiado importante, porque la visión de la salvación era la siguiente: Dios no le negará su gracia a aquellos que hagan su mayor esfuerzo por recibirla. Y surgía entonces la pregunta: ¿cómo yo sé que he hecho mi mayor esfuerzo? ¿Cómo yo sé que he hecho las cosas lo suficientemente bien como para merecer la gracia? Es una pregunta que surgía y la iglesia, como siempre, tiene la solución. En el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, la iglesia se reúne y determina lo siguiente: es necesario que todos los cristianos confiesen sus pecados de forma regular a un sacerdote. De esa forma, la conciencia de cada uno podía ser sondeada en busca de pecados y malos pensamientos. La maldad podía ser eliminada
y el cristiano podía volverse más justo. En esa confesión que se instituye en esa fecha, la persona llegaba al sacerdote y el sacerdote comenzaba a realizar un cuestionario, comenzaba a realizar un conjunto de preguntas. Pregunta: ¿ha amado usted a sus familiares, amigos u otras criaturas más que a Dios? ¿Ha usted murmurado contra Dios cuando hay mal clima, enfermedad, pobreza o cuando ha muerto un hijo suyo? En fin, al final del cuestionario, las personas quedaban totalmente convencidas de que no eran personas justas, sino que eran una masa de deseos oscuros. La postura de la iglesia fue clara: nadie moriría siendo lo suficientemente justo como para ir al cielo. Pero no había que preocuparse nuevamente porque la iglesia tenía la solución: el purgatorio. En el purgatorio, las personas después de la muerte iban para purgar lentamente sus pecados, para purificarse. Era una etapa de purificación. Y luego de que la persona completara su etapa de purificación en el purgatorio, entonces pasaba al cielo con nuestro Señor. Pero si lo que se necesita para entrar al cielo es gracia, y yo puedo conseguir gracia en esta tierra, ¿por qué pasar miles de años allí si yo puedo acelerar el proceso? ¿O por qué yo puedo dejar que mis familiares pasen miles de años allí si yo puedo acelerar ese proceso? Así que se hacían oraciones por los santos difuntos y además de eso eran misas celebradas por ellos. Habíamos hablado de que la misa generaba gracia. Yo celebraba misas por los difuntos y por mi alma para acelerar ese paso por el purgatorio. A lo largo de los siglos se desarrolla toda una industria. Las personas ricas empiezan a construir iglesias donde constantemente se den misas por sus almas, y las personas menos ricas se unen en confraternidades para crear iglesias para que también se den misas por sus almas. Y nótese que si uno se pone a analizar un poquito esto, al final es como un razonamiento un tanto lógico, basado obviamente en una premisa falsa. Si la premisa es de que yo necesito asistir a muchas misas para ir al cielo, entonces déjame ir a muchas misas. Si yo necesito, y bueno, quizás yo no puedo tener un sacerdote exclusivo ofreciendo misas por mí, si soy una persona de escasos recursos, pero si soy una persona de muchos recursos, ¿por qué no construir la iglesia y pagarle al sacerdote para que haga eso de forma constante? Así yo aseguro mi pase a mi morada celestial. Y eso es lo que pasa cuando queremos entender a Dios a través de nuestra lógica y razonamiento y no a través de su palabra. Pero vamos a llegar ahí más ahorita. Otro aspecto de la época de la Iglesia Católica era el culto a los santos. La figura de Cristo se volvió una figura intimidante a lo largo de la Edad Media. Podría ser sorprendente, pero la figura de Cristo se veía como una figura intimidante. Cada vez más la ascensión y la resurrección de Cristo se veía como la ascensión de este juez que está listo para castigar. Terrible con toda su santidad, ¿quién podrá acercarse a él? Bueno, seguramente nosotros no, porque somos muy pecadores, pero lo más seguro, si yo le digo a su mamá hablará con él. Así que con el paso de los tiempos comienzan las oraciones a María y comienzan las peticiones para que ruegue ante nosotros delante de su Hijo. Con el paso de los siglos, la figura de María se vuelve también una figura imponente, se convierte en la mentalidad de las personas, esta reina gloriosa de los cielos. Yo no me puedo acercar a ella porque ella es demasiado gloriosa, yo soy un pecador. ¿Cómo resuelvo este tema?
Bueno, la lógica que surgió fue la misma. No me puedo acercar a María porque ella es muy gloriosa. Yo soy un pecador, así que déjame hablar con su mamá. Y de esa forma comienzan entonces las oraciones a Santa Ana, que dice la tradición que es la mamá de María. Y de esa forma las personas le pedían a Santa Ana para que intercediera ante María, para que intercediera ante Jesús, para que intercediera ante el Padre, y al final el mensaje pudiera llegar donde nuestro Señor. Esa lógica es la que sigue con los subsecuentes santos. Y nótese que la línea oficial de la Iglesia Católica en ese tiempo era que María estaba para ser venerada, no para ser adorada. Pero en la práctica no había, y yo considero que sigue sin haber, ninguna diferencia entre veneración y entre adoración. Cuando un pecador se confesaba ante un sacerdote, el sacerdote le ponía varios actos de penitencias. Los actos de penitencia que no podían ser cumplidos en esta tierra, tenían que ser cumplidos en el purgatorio. Para mucha gente eso era un dolor de cabeza. Pero gracias a Dios, los santos habían sido tan buenos que ellos tenían méritos para entrar al cielo, y no solamente eso, que sus méritos les sobraban. Y esos méritos de los santos, por toda su bondad que sobraban, se guardaban en el tesoro de la iglesia, y el Papa tenía la llave de los tesoros de la iglesia. Así que el Papa podía regalar o dar de esos méritos a la persona que él considerara, de forma tal de que no tuviera que pasar el tiempo en el purgatorio. A esos méritos de los santos que el Papa le daba a las personas se conocían con el nombre de indulgencia. Habían indulgencias parciales y habían indulgencias totales. La indulgencia parcial era la que permitía que tú duraras menos tiempo en el purgatorio. Si te tocaban 2 siglos, podías durar solamente 1 siglo. La indulgencia total era aquella que sacaba el alma directamente del purgatorio y la llevaba directamente a los cielos, la ponía delante de San Pedro. Las indulgencias, ustedes se ríen, mis hermanos, pero ustedes se ríen. Las indulgencias, inicialmente, el Papa se las otorgaba a las personas que participaban en las cruzadas, en las personas que participaban en las guerras santas, como una forma de condecoración, reconocimiento, premiar tu esfuerzo. Pero luego un regalo monetario fue empezado a requerir para que el Papa te diera una indulgencia. Y el mensaje quedó claro: un poco de dinero en la tierra podía asegurarte la dicha espiritual en el cielo. Y nótese cómo el mensaje se va distorsionando un poquito más. Al principio tengo que ir a muchas misas para poder conseguir gracia, distorsionado, pero ya luego ni siquiera tengo que ir a la misa, solo tengo que tener dinero para conseguir la gracia. Y bajo esta iglesia de la Edad Media es que se empieza a cocinar este movimiento que nosotros conocemos como la Reforma. Habían hombres, ahí está la foto de una indulgencia. Ya pasó y ahora la pusieron de nuevo, pero ya la pueden pasar. Habían hombres que a la luz de las Escrituras, mucho tiempo antes que Martín Lutero, que es generalmente el que escuchamos y conocemos, ya habían empezado a dilucidar de que había algo que no estaba bien. Había algo que estaba mal. No lo sé, no sé exactamente lo que es, pero aquí hay algo como que no me parece muy bien. En el año 1378, un sacerdote inglés y profesor de la Universidad de Oxford, llamado John Wycliffe, el señor que está ahí en pantalla, comenzó a identificar públicamente a la Biblia y no al Papa como la autoridad final. Él argumentaba que el Papa había sido una invención humana y que la autoridad bíblica
era la que determinaba lo que era verdad o lo que no. De hecho, él fue uno de los primeros que postuló que la doctrina de la transustanciación era una doctrina errónea. Por las presiones, Wycliffe fue obligado a retirarse a un pueblo pequeño, donde unos pocos años después murió, antes de que lo condenaran como hereje. Cuando lo condenan como hereje, entonces la iglesia saca sus huesos de la tumba y los quema, porque los herejes tenían que ser quemados. Hubo un estudiante que estaba en Oxford cuando Wycliffe estaba expresando sus ideas, y ese estudiante lleva esas ideas a Praga. Y en Praga, actual República Checa, en aquel tiempo Bohemia, las ideas le parecieron coherentes al profesor de la universidad, al decano de la universidad, llamado Juan Hus. Juan Hus se convirtió en un defensor de las enseñanzas de Wycliffe y criticó a la iglesia. Rechazó la autoridad papal para poder otorgar indulgencias y expresó dudas sobre la existencia del purgatorio. Juan Hus fue excomulgado, se negó a retractarse de lo que había hecho y después de 6 meses en prisión fue a juicio y fue condenado a muerte por herejía en el año 1415. El mismo día que Juan Hus fue condenado a muerte, fue quemado en una hoguera, como se hacía con los herejes. Se dice que justo antes de quemar a Juan Hus, él dijo: ahora matarán a un ganso, porque Hus significa ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne y lo tendrán que escuchar. 100 años después salta Lutero con la justificación solamente por la fe. Lutero, un gran seguidor de Juan Hus, él se identificaba a sí mismo como el cisne que Juan Hus había predicho unos 100 años después. Antecedentes, continuamos. En el año 1516, el sacerdote y teólogo Erasmus de Rotterdam tomó como fuente la edición griega del Nuevo Testamento y produjo una nueva traducción. Era un sacerdote. Él le dedica esa traducción de la Biblia al Papa, como era de esperarse, pero habían algunas diferencias entre la traducción de Erasmus y la traducción oficial de la Iglesia, la Vulgata Latina. Y esas pequeñas diferencias, si me pasa la siguiente, podían tener ciertas implicaciones teológicas grandes. Por ejemplo, en Mateo 4, versículo 17, nuestra Biblia dice: después entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La versión oficial de la iglesia, la Vulgata Latina, tenía la palabra arrepentíos traducida como hagan penitencia. Jesús comenzó a predicar y a decir: hagan penitencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la versión de Erasmus, la nueva versión que él había traducido, la palabra hagan penitencia se traduce como sean penitentes o cambien sus mentes. Y si la traducción de Erasmus estaba correcta, entonces Jesús no estaba instigando el sacramento externo de la penitencia como enseñaba la Iglesia Católica, sino que Jesús estaba hablando de cambiar la mentalidad de la persona. Jesús estaba hablando de arrepentimiento. Y si la versión de la Iglesia Católica se estaba equivocando al traducir esa palabra, comenzaron a surgir las dudas en qué más se podría haber estado equivocando. En el año 1450, Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Para el año 1480, ya las librerías de libros impresos era algo común en toda Europa. Se ha dado la combinación perfecta para detonar un movimiento de cambios. Hay pensamientos disidentes con respecto a lo que dice la iglesia, y además de eso, ahora es mucho más fácil transmitir y compartir la información. Vamos a ver un pequeño video ahora respecto a la siguiente parte que continúa.
Alemania, 1483. Tiempo de desolación y enfermedades. Por aquel entonces, la peste podía exterminar ciudades enteras en apenas unos días. Y una cuarta parte de todos los niños moría antes de cumplir los 5 años. En aquel mundo había un gran consuelo. La Iglesia y su paraíso prometido. Aquella promesa había convertido a la Iglesia en la institución más poderosa de la tierra. Rica como nadie, más poderosa que la realeza, pero también corrupta y tiránica. Un imperio que habría de derrocar un solo hombre. Bueno, el video finaliza un imperio que había de derrocar un solo hombre, pero en realidad un imperio que había de derrocar muchos hombres. Pero había un personaje principal dentro de esos. El 10 de noviembre del año 1483 nace en Alemania el hijo de Hans y Margaret Lutero, y como era de costumbre, al niño se le coloca el nombre del santo del día, y ese era el día de San Martín. El joven Martín crece, a los 21 años de edad es estudiante de leyes, y era un hombre muy supersticioso, un hombre bastante supersticioso. Y un día estaba visitando a sus padres, iba de camino de vuelta a la universidad, y le agarra en el camino una gran tormenta, y hay un rayo que cae muy cerca de él. Y él, siendo tan supersticioso, cuando le cae el rayo, exclama la siguiente frase: ayuda, Santa Ana, si me liberas de este peligro, prometo que seré monje. Qué llamado tan grande, ¿verdad? Qué forma tan especial de ser llamado. Martín quedó vivo de la experiencia, y como un hombre fiel a su palabra, dejó los estudios de leyes y entró en el monasterio. Lutero era una persona muy devota, hacía ayunos de 3 días, pero mientras más cosas él hacía, más pecador se sentía. Por lo tanto, iba generalmente delante del sacerdote en largas jornadas donde iba a comentarles todos sus pecados. Su forma de ver las cosas llegó al extremo cuando en el año 1507 le tocó dar una misa, su primera misa como sacerdote, ya ordenado. Y estando en el altar, Lutero se queda totalmente paralizado. Por primera vez en su vida, él tenía que hablarle al juez de toda la tierra. Siempre le había hablado a María, siempre le había hablado a los santos, pero nunca había tenido el atrevimiento de presentarse delante de Dios y de hablar delante de él. Cuenta la historia de que fue muy vergonzoso para él porque se quedó paralizado, no pudo seguir la misa, y ahí estaba toda su familia. Este joven Martín estaba buscando desesperadamente una solución al problema de la salvación. Y nótese el problema de la salvación. Estudiar la Biblia en privado no estaba permitido, pero él, con acceso a biblioteca, la verdad es que no le fue muy difícil buscar un espacio a solas donde poder estudiarla. En el año 1510, Lutero tuvo la maravillosa oportunidad de ir a Roma. Se consideraba que cuando tú estabas en Roma, estabas mucho más cerca de Dios y estabas mucho más cerca de todos los santos. Al inicio fue una experiencia muy feliz para él. Era el sueño de cualquier persona ir allá, donde tú podías estar más cerca de Dios en toda la tierra, hasta que llega a uno de esos lugares. En Roma habían como muchas, no le quiero decir atracciones turísticas, pero eran muchos lugares donde tú podías ir
y ganar gracia, donde tú podías ir y obtener méritos. Él llega a uno de ellos, él llega a las escaleras que subió Jesús. Bueno, ellos decían que eran las escaleras que subió Jesús cuando tenía que presentarse delante de Poncio Pilato. Él tenía que subir las escaleras de rodilla y cada vez que subía un peldaño tenía que rezar un Padre Nuestro. Y se decía que cuando él llegara a la cima, entonces podría liberar un alma del purgatorio. Mientras el joven estaba subiendo las escaleras, orando el Padre Nuestro para liberar un alma del purgatorio, cuando estaba llegando casi a la cima, hablamos de que el Señor ya había estado expuesto a las Escrituras. Cuando había estado llegando a la cima, le llega el siguiente pensamiento a su mente, simple: ¿y si esto no es verdad? El joven Lutero cuenta la historia de que no terminó de subir, terminó su recorrido en Roma, volvió a su casa. Cuando vuelve, poco tiempo después, lo mandan a la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Y Lutero, cuando va a Wittenberg, va enviado allí como profesor de Biblia de la universidad. Porque Lutero era una persona académica, una persona brillante intelectualmente, era una persona con un razonamiento muy fino. Así que él llega a la Universidad de Wittenberg como el profesor de Biblia. Para ese tiempo, ya unos años antes, el Papa deseaba construir la Catedral de San Pedro, pero el Papa no tenía dinero, el pobre. El Papa tenía que conseguir su dinero. Así que el Papa había enviado a unos, unas personas representantes de él por todo el imperio, con el fin de vender las indulgencias de lo que hablamos ahorita, vender los méritos de los santos, para poder captar dinero para poder construir la catedral. Había un vendedor de indulgencia muy famoso para la época que se llamaba Johann Tetzel, y a Lutero le irritaba escuchar a Johann Tetzel vendiendo las indulgencias por la forma tan descarada que lo hacía. Él decía lo siguiente para vender: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Decía: ¿no escuchas las voces de tus padres muertos? Ten misericordia de mí, porque estamos pasando gran castigo y sufrimiento. Puedes redimirnos con poco dinero. Y Tetzel era muy exitoso en lo que hacía. Era un vendedor ambulante, él iba de ciudad en ciudad y era muy exitoso en lo que hacía. Para Lutero, la forma en la que se vendían las indulgencias significaba que nadie en realidad tenía que arrepentirse de sus pecados, que solamente tenía que comprar. Y a eso, a él le chocaba, le molestaba. Por eso, con fines de discusión académica, escribió un conjunto de 95 enunciados donde él presentaba su postura respecto a la venta de indulgencias. Eso lo hizo el 31 de octubre del año 1517. Esos 95 enunciados o 95 tesis, como le conocemos actualmente, la intención era debatir académicamente con las personas más cultas del pueblo. Uno se imagina muchas veces a Lutero molesto, clavando en la puerta de la catedral las 95 tesis y todo el mundo viniendo a ver qué fue lo que puso. ¡Wow! Mira lo que dijo, cómo le tiró. Pero lo cierto es que las tesis estaban escritas en latín, que era el idioma de los académicos y teólogos, no era el idioma del pueblo. Exacto. Así que Lutero lo que estaba haciendo simplemente era plasmar un documento con fines de discutir. Y era normal colocar en la puerta de la iglesia documentos con fines similares. Así que esto en este momento no es esa protesta tan grande que muchas veces nos imaginamos. Lutero en las 95 tesis, bueno, vamos a comenzar de qué no habla. En las 95 tesis Lutero no habla de la justificación solo por la fe. No habla de la autoridad de la Biblia. Tampoco niega la efectividad total de las indulgencias
y tampoco niega la autoridad del Papa. Entonces surge la pregunta, ¿de qué habla Lutero en las 95 tesis, que se ha convertido en un documento tan famoso? Porque si a cualquiera le preguntan, ¿qué escribió Lutero? Y todo el mundo dice, las 95 tesis. ¿Pero qué fue lo que escribió? Bueno, él básicamente se quejó de que se estuvieran vendiendo las indulgencias para alcanzar la salvación y que se estuvieran poniendo las indulgencias por encima de las buenas obras. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí quizá no nos hemos detenido a leer las 95 tesis, por eso vamos a tomarnos un momento para leer algunas de ellas. Si puedes pasar la siguiente. Tesis número 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fueran penitencia. Está hablando de arrepentimiento, está hablando de que tu vida cambie, de que haya un cambio en tu vida y no necesariamente del sacramento de la penitencia como enseñaba la iglesia. Tesis número 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio o sea por conformidad de los canes. El Papa no quiere quitarle la culpa a la gente, de hecho, él ni siquiera puede. La única culpa que el Papa puede quitar es la del castigo que él mismo ha impuesto. Tesis número 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se eche en la caja, el alma sale volando en ataque directo al vendedor de indulgencias. Tesis número 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa aún sin carta de indulgencia. Cualquier cristiano merece recibir el perdón aunque no haya comprado méritos de los santos. Tesis número 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. Quien quiera comprar indulgencias que la compre, pero no debería de ser algo obligado. Siguiente. Tesis 49. Hay que enseñarle a los cristianos que las indulgencias papales son útiles si en ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas si a causa de ellas pierden el temor de Dios. Si se compra una indulgencia pero no se tiene temor de Dios, no vale absolutamente nada. Tesis número 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan por completo suspender la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. La indulgencia no está por encima de la predicación de la palabra. Tesis número 94. Es merecer exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo a través de penas, muerte e infierno. Número 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Hay que pasar en esta tierra muchas tribulaciones antes de llegar al cielo. Vender de que todo será paz aquí no es lo que está bíblicamente correcto. Y ese mensaje de Lutero, año 1517, se parece mucho a algo que se predica hoy en día, este evangelio que predica que si tú eres creyente, que si tú eres cristiano, no hay pena, no hay tribulación y todo es abundancia, todo es prosperidad. 500 años no es algo nuevo, muchos piensan, no, que eso salió en los años 90. No es algo nuevo, desde hace mucho tiempo se ha estado predicando algo similar. Pero aunque Lutero allí no menciona los puntos doctrinales que iban a ser centrales en la Reforma Protestante, esa publicación de ese documento sirve como la pequeña llama que inicia todo un incendio. La primera reacción llegó
el vendedor de indulgencias, al enterarse de lo que contenía el documento, inmediatamente demanda que Lutero sea quemado como un hereje. Hubieron debates en los que participaron ambos y uno de ellos se basó en quién tenía la autoridad final. A medida, después de que Lutero publica las 95 tesis, que él empieza a ver esta resistencia, es que entonces empiezan a surgir otros argumentos basados en la Biblia y es que conocemos más profundamente la Reforma. En uno de esos debates sobre quién tiene la autoridad final, el Papa o la Biblia, el contrario argumentaba que la Biblia obtiene su poder del Papa. Lutero llegó a la conclusión de que la Biblia podía ser comprendido sin el Papa. Sufrió muchos ataques de todo el clero y todos esos ataques que él empezó a recibir le empezaron a sembrar dudas sobre la autoridad papal y sobre el papado. En los meses siguientes quedó claro que si Roma sostenía que su autoridad estaba por encima de las Escrituras, Roma nunca podía cambiar y Roma nunca podía ser reformada. La palabra del Papa siempre estaría por encima de la palabra de Dios y ya no sería la casa de Dios, sino que sería la sinagoga de Satanás, cito a Lutero. 2 años después de haber publicado las 95 tesis, Lutero llegó al momento decisivo de su vida. Se encontraba en el monasterio estudiando las Escrituras y estaba leyendo un pasaje que para él era aterrador. Lutero estaba leyendo la carta a los Romanos en su capítulo 1, el versículo 17, el versículo que leímos al inicio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nótese, él estaba leyendo el texto, él lo había leído anteriormente, pero ese texto a él le parecía aterrador. Y uno se podría preguntar, ¿qué tenía el texto de aterrador si está hablando que en el Evangelio se revela la justicia de Dios? y termina diciendo que el justo por la fe vivirá. Para él era aterrador. Vamos a ver por qué. Mientras Lutero vivía como un monje, él tenía una conciencia muy atípica. Tenía una conciencia muy diferente. Él escribió en sus memorias, y cito: yo no podía amar a Dios. De hecho, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores. Yo estaba molesto con Dios. Él se preguntaba, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente condenados por el pecado original y golpeados por todo tipo de calamidades, tenemos a un Dios que añade dolor al dolor, por medio del Evangelio nos amenaza con su justicia y con su ira. La visión que él tenía del Evangelio era la de este Dios que es capaz de dar salvación, pero que su arma principal es aplicar toda su ira delante de ti. El texto en Romanos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, así que el Evangelio se veía como esta arma que el Señor utilizaba para castigar. El Evangelio, en vez de ser buenas noticias, era una pésima noticia. Por eso yo cité ahorita que Lutero trataba de lidiar con el problema del Evangelio. Ese día, leyendo en la torre Romanos 1:17, texto que él había leído anteriormente, ese día él entendió que la justicia de Dios es por medio de la cual el justo vive, es un regalo de Dios que viene por medio de la fe. El significado de que en el Evangelio se revela la justicia de Dios significa que Dios nos justifica, nos considera justos por medio de la fe. En ese momento sentí que nací de nuevo y que entré al paraíso. Cito a Lutero. Ese día Lutero descubrió a un Dios totalmente diferente. Estamos hablando de 2 años después de él haber publicado las 95 tesis. Ese día Lutero descubrió a un Dios completamente diferente, que se relaciona con sus hijos de una forma muy diferente. La justicia de Dios, la gloria de Dios, la sabiduría de Dios
no son armas que Dios estaba utilizando contra la humanidad, eran parte de los atributos de Dios que Él compartía con sus hijos. Fue la primera vez que Lutero entendió las nuevas buenas de Dios. Y nótese que estamos hablando de un intelectual, un hombre estudiado, preparado, catedrático, profesor de Biblia de la universidad, y nunca había entendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta ese momento. Un Dios que le da a pecadores el regalo de su justicia. Así que la vida cristiana no puede ser acerca de pecadores cogiendo lucha para tratar de escapar de la ira de Dios, sino que la ira cristiana se trata de aceptar como propia la justicia divina y perfecta que Dios posee y que nos entrega a través de su Hijo Jesucristo. Todas las batallas mentales de Lutero, todos sus miedos, todos sus temores, al él entender Romanos capítulo 1, versículo 17, quedaron completamente atrás. Ese día, ese hombre que había publicado ese documento, ese día fue un hombre nuevo. Ese día entendió el evangelio, ese día fue salvo. Y eso reformó el corazón de Lutero, eso reformó el mensaje que él comenzaría a llevar posteriormente, y entendió de que simplemente lo único que necesitaba era una fe simple. Lo único que necesitaba era aceptar el regalo de Dios. A partir de ahí comenzó a ver todas las cosas con otros ojos. Su mensaje impactó, luego su mensaje le añade todas estas cosas que él está entendiendo y fue excomulgado, casi secuestrado, posteriormente se casó. La historia continúa, la historia es muy larga, léanse el libro. Pero ¿qué aprendemos de la Reforma hasta este momento? Aprendemos que la avaricia y el poder humano pueden llegar a corromper, ciertamente de forma temporal, algo tan sagrado como la iglesia. No todo el que dice que es representante de Dios es representante de Dios. No todo el que dice que es apóstol es apóstol. No todo el que dice que es profeta es profeta. Y no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento se habla de aquellos que dicen que Dios dijo y Dios no había dicho nada. ¿Qué aprendemos de la Reforma? La lógica y el razonamiento son buenos, pero sobre temas doctrinales no me hables sobre tu lógica y razonamiento, háblame sobre lo que está escrito en las Escrituras. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Alejarse de la autoridad de las Escrituras es letal para la iglesia y para el cristiano, letal. La Reforma marca el retorno de la iglesia a las Escrituras, y cuando yo me encuentro nuevamente con las Escrituras, entiendo que mi Señor Jesucristo no es este Señor dictador que desea castigarme con toda su ira. Entiendo que es mi Señor pastor, aquel que desea darme reposo en lugares de delicados pastos, aquel que desea darme salvación y vida eterna, que no está deseoso de juzgarme, está deseoso de librarme del infierno. Cuando regresamos a las Escrituras nos damos cuenta de que para presentarnos delante de Jesús no necesitamos que nadie interceda por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Cuando regresamos a las Escrituras nos damos cuenta de que las buenas obras del creyente son producto de la salvación que ha obtenido y no al contrario. Cuando regresamos a las Escrituras entendemos que es una insensatez, que es algo totalmente contrario a la palabra. Es toda una insensatez que el cuerpo y la sangre de Cristo tenga que ser sacrificado una y otra vez. Entendemos que el sacrificio se hizo una vez y para siempre, que el sacrificio fue suficiente. Cuando regresamos a la autoridad de las Escrituras y analizamos toda la historia que acabamos de ver, entendemos el peligro que hay en desarrollar toda una doctrina basado exclusivamente en lo que alguien dice, cree o siente. Si en la Biblia no habla del tesoro de los méritos de los santos,
no me hables del tesoro de los méritos de los santos. Si la Biblia no habla de portales al infierno, no me hables de portales al infierno. La doctrina se centra en las Escrituras únicamente y solamente, repito, alejarse de las Escrituras, hemos visto históricamente que es letal para la iglesia. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Las más grandes herejías comienzan con verdades a medias. Porque es cierto que Dios es un Dios justo. Y es cierto que no merecemos presentarnos delante de Él. Y es cierto que merecemos el castigo eterno. De merecer eso es lo que merecemos. Y es cierto que no podemos ser lo suficientemente buenos como para llegar a decir, me merezco la salvación. Todo eso es cierto. Esa parte de la mitad de la doctrina era correcta. Pero se les olvidó contar la otra parte de la historia. Se le olvidó contar que en la cruz se satisfizo por completo la justicia de Dios. Amén. Se le olvidó contar que la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Se le olvidó contar que el castigo que tenía que recibir yo, lo recibió mi Señor, sufriendo el dolor que tenía que sufrir yo, lo sufrió Él. Se le olvidó contar como la otra mitad de la historia, porque la primera mitad era correcta. No merecemos nada de esto, eso es correctamente cierto, pero la gracia de Cristo ha permitido de que el castigo, la penitencia, todo el dolor que ellos decían que tenía que sufrir uno, que tenía que sufrir yo, ya lo sufrió Él. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Aprendemos muchas cosas. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Aprendemos que la correcta interpretación bíblica es fundamental para una iglesia saludable. Lutero había leído muchas veces Romanos capítulo 1, versículo 17, pero no fue hasta que el Espíritu Santo le hizo comprender lo que verdaderamente decía el texto, que él fue libre y que el corazón de él fue totalmente reformado y que fue totalmente cambiado. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Muchas veces, y lo vemos también en el Nuevo Testamento, muchas veces lo mejor que le puede pasar al cristiano es la persecución. Lutero publica sus 95 enunciados, las 95 tesis, hablaban solamente sobre las indulgencias. Quizás si cuando la iglesia ve eso dice, wow, es verdad, las indulgencias están mal, ya no vamos a vender indulgencias. A ver, Lutero, siéntate al lado del Papa. Quizás si eso es lo que sucede, Lutero no termina comprendiendo el Evangelio y era necesaria toda esa persecución que él enfrentó para que se diera de cara con la verdad bíblica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la persecución no es dolorosa, pero en la Biblia vemos que la persecución lo único que hace es aumentar la fe y lo único que hace es crecer la iglesia. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Hay muchas personas, muchas, incontables, que han dado su vida por este evangelio. Hay muchas personas, como en el caso de Juan Hos, que por defender lo que decían las Escrituras, fue quemado vivo. Hay muchas personas que lo han dado todo con tal de proclamar el evangelio de Jesucristo. El reto que nosotros tenemos es un reto grande. Cuando uno se pone a mirar a esos, se les llama padres de la iglesia, cuando uno se pone a mirar a esos hombres que entregaron su vida por completo solo por la verdad. ¿Qué aprendemos sobre la Reforma? Por último, por más oscuro, tenebroso, triste o lúgubre que se vea el paisaje, Dios nunca pierde el control, nunca, jamás, siempre lo tiene. Por más malo que uno vea la iglesia, la situación, toda la Edad Media, el Señor nunca, ni un momento, ni un segundo, dejó de tener el control de todas las cosas. La Reforma nos lleva de vuelta a las Escrituras. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de poder acceder y tenerla a ella en nuestras manos todos los días. Y cuando volvemos a las Escrituras y a la palabra, nos damos cuenta de que
Solo por medio de la fe podemos ser justificados. Nos damos cuenta de que solo por gracia somos salvos, de que solo Cristo es el único intercesor entre los hombres y el Padre, de que solo la Escritura es la regla de fe del creyente, de que solamente vivimos para la gloria de Dios. Y a mí me encantaría entrar en esos 5 puntos, pero por cuestiones de tiempo no podemos. Gracias le doy al Señor que el próximo jueves aquí estaremos hablando sobre esos 5 puntos doctrinales conocidos como las 5 solas. La historia de la Reforma es la historia del pueblo de Dios. La historia de la Reforma es nuestra historia. Y decíamos al inicio que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirse. Recordamos hoy los 507 años, el 507 aniversario de la Reforma Protestante, pidiéndole al Señor que nos libre de alejarnos de la autoridad de su palabra. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.